11:16. Deuteronomio 11:16. Hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, y es la agricultura en tiempos bíblicos. Me gustaría que vayamos ahí en nuestras Biblias en Deuteronomio 11:16, dice así, y 17, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ¿quiénes? A ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya ¿qué? Lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Pueden sentarse. Hoy quiero hablarles acerca de un tema en la página 86 de sus libros que es muy, pero muy importante, y es la agricultura. La agricultura, pues, es sinónimo de ¿qué? Díganme bien fuerte conmigo, por favor, de alimentos. No hay agricultura, no hay alimentos, hay escasez de alimentos. No hay ganadería y hay escasez de alimentos. Entonces, la agricultura forma parte vital de nuestra sociedad aún hoy en día. A pesar de que la agricultura es una de las áreas menos pagadas en este país y en la mayoría de países, ¿verdad que sí? Los campesinos o los agricultores son vistos como personas de menos clase o de menos nivel social, cuando en realidad son los que proveen todo el alimento para todas las personas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto videos de esas grandes plantaciones de cualquier cosa, sea de lechuga, de manzana, y las personas que trabajan en la pizca todo el día, ¿verdad que sí? Pero en ocasiones nosotros vemos a esas personas como menos, y en realidad no podemos vivir sin nuestras salsas, sin nuestros vegetales, sin nuestras ensaladas, ¿verdad que sí? Que son vital. Pero una parte vital para poder tener agricultura, digan bien fuerte, es el agua. No hay agua, no hay producto de la tierra, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que Él hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios, en su gran amor y en su misericordia, al crear este planeta, lo creó de una manera en que nosotros podemos ver todo un ecosistema, ¿verdad que sí? El ciclo del agua, ¿se recuerdan? Tenemos las nubes hacen que llueva, ¿verdad? Llueve, ¿y qué pasa después de ahí? El agua se evapora y se vuelven a formar ¿qué? Nubes, ¿verdad que sí? Entonces, cuando vemos nosotros la agricultura en tiempos bíblicos, se tenía mucho interés en el interés que hay hoy en día todavía, y es la conservación del agua. De hecho, en este estado hay en el mes, corríjanme si estoy mal, a finales de junio y julio, hay en ocasiones algo que le llaman los 100 días más calientes de la temporada de verano. Y en esos 100 días más calientes a veces hay escasez de agua y hay prohibiciones a veces de lavar carros o de regar plantas por causa de la escasez de agua. El agua, especialmente el agua potable, nosotros tenemos un privilegio que en otros países no se tiene. Por ejemplo, que nosotros al momento de que abrimos la llave, ahí hay agua. Hay países donde en nuestros países solamente ciertas horas cae el agua, la tienes que almacenar en algún lugar para después darle su uso, ¿verdad? Digamos, me estaba platicando un primo mío, si no me equivoco, que en México ya se están discontinuando los water heaters, debido a que la manera en que se almacena el agua es en tinacos. Y los tinacos agarran y absorben tanto calor que ya no necesitan un water heater, y ahí el agua se calienta. Imagínense ustedes. Aquí nosotros tenemos el agua por lo regular por la tierra, sale bien fresquecita, la calentamos y la acomodamos a la temperatura que queremos. Los hermanos en Texas no tienen esa misma bendición. Tú llegas a una casa en Texas y el agua siempre está caliente, y sales de bañarte sudando porque te bañaste con agua caliente en tiempo de calor.
Así es que estar en este estado, estamos en la gloria, por así decirlo. Pero una de los datos importantes que vemos es la conservación del agua. Moisés advirtió al pueblo judío que la climatología era incierta y que su seguridad estaría en Dios. ¿En quién está la seguridad? En Dios. Ahora, la agricultura provee alimento. Nuestra seguridad de alimento, de techo y de todo lo que necesitamos está ¿en quién? ¿Ah? ¿En el patrón? ¿En la empresa para que trabajamos? ¿Verdad que no? En nuestra seguridad está ¿en quién? En Dios y en la gracia y el favor que Él pone en nosotros. Una cosa les puedo asegurar: si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Ahora, Dios es quien proveería las lluvias anuales, lo que acabamos de ver, pero también las sequías, ¿verdad? El hambre, la persecución, la destrucción. En todo el Antiguo Testamento nosotros lo vemos como castigo de Dios por causa de la desobediencia. Por ejemplo, el destierro de los israelitas a Babilonia, quedando la ciudad de Jerusalén y el templo destruidos, los muros derribados. ¿Fue por causa de qué? De la desobediencia del pueblo de Dios. Dios les dijo: arrepiéntanse o os traeré esto. No se arrepintieron, llegó el imperio babilónico y se fue. ¿Verdad que sí? Se acabó todo, se destruyó todo. Nehemías comienza a pensar en un pueblo en donde no había nacido, un lugar en el cual no había visitado nunca, pero sintió una carga para reconstruir esos muros de la ciudad santa. Y ustedes conocen ahí la historia. Dios se encarga de lo que es la lluvia de la tierra, de que la tierra dé su fruto y de que la tierra produzca buenas cosechas. Todo lo que se trata de provisión en nuestras vidas depende, digan conmigo, de Dios. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué es lo primero que hace cuando usted recibe su cheque en la semana? Dice: ay, qué bueno, mira todo lo que me gané, soy inteligente, soy bueno para trabajar. ¿O le da gracias a Dios? Si usted no practica agarrar su cheque, o cada cheque que agarre, ponerlo en su corazón y darle gracias a Dios, que es el proveedor de todas las cosas, usted tiene algo nuevo que aprender. Dios es el que nos permite respirar, el que nos da las fuerzas para salir y buscar el pan de cada día. Él es el dador de todas las cosas. ¿Alguien me dice amén? Le da un fuerte aplauso a ese dador de todas las cosas. Ahora, en tiempos bíblicos era irregular el suministro de agua. Lo único que causaba incertidumbre era la agricultura cananea. El cálido viento del desierto procedente del sudeste quemaba todo lo que estuviera creciendo. Otro serio problema eran las langostas. Entonces ya empezamos a ver los problemas que había en los tiempos bíblicos para la agricultura. Primero, a veces había temporadas que eran y venían secas, ¿verdad que sí? Poca lluvia, poca cosecha. Y la cantidad de sol quemaba lo poco que había. Número dos, las langostas. Había plagas de langostas o saltamontes, enjambres que dice el libro de Jueces que venían por millones, que cuando las langostas llegaban por millones, el libro de Apocalipsis dice que hacen que el día se vaya a la oscuridad porque tapan el sol. Y cuando dejan esos campos, los dejan como si se hubiera pasado un incendio por ahí. Eso de las langostas nosotros lo vemos en el Apocalipsis, también lo vemos en plagas que el Señor ha llevado, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en Joel 2 se da una terrible descripción de una plaga de langostas. Fue una plaga de langostas la que atacó Egipto como uno de los estímulos para la demanda de dejar ir al pueblo del Señor. Cuando las langostas llegaban parecía un ejército vengador. Eso está en Proverbios 30:27. Permaneciendo en el lugar si el día era frío. Otro problema era de la erosión. Vienen fuertes lluvias y ¿qué hace la lluvia con la tierra? La deslava. ¿Y qué pasa cuando la tierra se deslava? Solamente queda
suelo duro o piedra. Y en suelo duro o en piedra, ¿qué se puede sembrar? Nada. ¿Por qué? Porque no se puede echar raíces y no puede haber fruto. Ese era otro terrible problema que había. Las lluvias del invierno tendían a arrastrar la cubierta de la buena tierra. Montaña abajo se tenían que construir paredes de retención. La agricultura comenzó cuando los primeros hombres se dieron cuenta de que en lugar de recolectar granos y plantas silvestres, podían recoger sus semillas y sembrarlas en un mismo lugar. Los primeros lugares empleados para cultivar cosechas fueron aquellas en los que crecían las variedades silvestres. Ahora, eso estamos hablando de tiempos bíblicos, cuando la gente se dio cuenta de que valía más una semilla que pudieras plantar, porque una sola semillita te iba a dar mucho fruto. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de Estados Unidos y los colonizadores? Las primeras colonias. Yo no sé si ustedes sabían, pero una de las razones por las cuales hubo un boom, uno de los primeros boom económicos aquí en este país con los colonizadores, adivinen por causa de qué fue. Una semillita que alguien se trajo de Inglaterra. ¿De qué creen? De tabaco. La plantó y se dio. Y empezaron a cosechar tanto tabaco que ahora hasta lo exportaban. Por unas semillitas que alguien se trajo sin permiso. Las sembraron y ¡pum! Después de ahí hubo otra gran producción que se le conoció como la temporada del oro blanco. ¿Sí saben qué es el oro blanco, verdad? El algodón. Todavía en este estado y en los estados del sur, nosotros vemos campos enormes llenos de algodón. Estados riquísimos por causa del algodón. Ya después, también producto de la tierra, pero no de la agricultura, pues vino la época del oro negro, ¿verdad que sí? Que era el petróleo, ¿verdad? Bueno, las semillas, siembras una semilla y te va a dar mucho fruto. Los primeros lugares empleados para cultivar cosechas fueron aquellos en los que crecían las variedades ¿qué? Silvestres, lugares con buena ¿qué? Irrigación y drenaje, con una temperatura adecuada y terreno también adecuado. Fue solo con el desarrollo de los instrumentos agrícolas y de las técnicas de irrigación que comenzó a avanzar ¿qué? La agricultura. ¿Cuántos vieron el documental que mandamos en EP News para la tarea que dejamos de Israel? ¿Sí vieron la agricultura? Israel es una de los países de donde viene la mayoría de inventos. Y uno de los inventos es el poder formar o hacer agua a través de grandes máquinas. ¿Para qué? Para la irrigación y el cultivo. Impresionante lo que Israel está haciendo. Ahora, vemos el calendario para las siembras, los cultivos y los granos. Ahí ustedes lo tienen en el recuadro azul en la página 87. En los meses de septiembre y octubre, los 2 meses son cosecha de ¿qué? Aceituna. En noviembre y diciembre son 2 meses, son siembra de grano. Los 2 meses son siembra tardía en enero y febrero. En marzo el mes es selladura del ¿qué? Del lino. Arrancamos este curso viendo cómo se sembraba el lino y para qué se utilizaba y cómo se sacaban las telas de ahí. La cebada, ¿en qué mes? En abril, ¿ok? Ahora, ¿cuál es uno de los productos más importantes de la cebada? La cerveza, ¿verdad que sí? Por eso en el libro de Apocalipsis dice, y voy a destruir el vino y la cebada, que son las dos. Bueno, voy a destruir la cebada, ¿verdad? Y no voy a tocar el vino, que es de donde salen las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Aparte de otras cosas, ¿verdad? Por supuesto. El mes es cosecha y festejo en mayo, ¿verdad? Los 2 meses son cuidado de la vid en junio y julio, ¿ok? Las uvas. El mes es fruto de verano en agosto. ¿Vamos bien hasta ahí? All right.
No les voy a hablar mucho acerca de la ganadería y de las ovejas, que está impresionante, porque eso lo vamos a ver en otra clase. Lo vamos a saltar, ¿ok? Vamos a ir a la página 89 y 88. Un agricultor de los tiempos bíblicos arando un par de bueyes. Véanse la hoja del arado y la aguijada del labrador. Ustedes ven ahí en la imagen, ¿sí ven lo que trae, lo que une a los dos bueyes aquí en la nuca del buey? ¿Cómo se le llama eso? Yugo, ¿verdad que sí? Ustedes han escuchado en el libro de Isaías que dice que la unción pudrirá el yugo. Ustedes saben a lo que se refiere, ¿verdad? No es como los hermanos carismáticos exagerados, ¿verdad? Que piensan que la unción es la unción del Espíritu Santo y que la unción pudre yugo de esclavitud. No. Cuando Isaías dice que la unción pudrirá el yugo, es que literalmente engordan tanto los bueyes, que es tanta la gordura que rompen el yugo. Entonces, a lo que se refiere Isaías es que va a traer tanta bendición, que la unción va a ser tanta, es decir, la gordura, eso se refiere a unción, unción igual a gordura, va a ser tanta que va a romper el yugo, ¿verdad que sí? No se está refiriendo a la unción del Espíritu Santo, ¿ok? Se refiere a gordura, literalmente, ¿ok? A menudo se combina, y después ustedes ven el arado. Ahí los arados en tiempos bíblicos están hechos de madera, pero en nuestros países ya hay arados ¿de qué? De hierro, ¿verdad que sí? Ya en países más desarrollados, pues ya no solamente es el arado de hierro con bueyes, sino que ya usan tractores y ya hacen los surcos con los tractores y ya no hay problema. Pero en tiempos bíblicos, pues, alguien tenía que ir dirigiendo el arado, que era de madera. Por eso dice, una vez pones la mano en el arado, ya no puedes mirar atrás. ¿Por qué? Porque de ti depende que la línea vaya derechita. Tú vas dirigiendo a los bueyes y vas dirigiendo el arado. Así es que un agricultor profesional tenía que poner su mano en el arado y no se podía distraer mirando hacia atrás, porque si no le iban a ir los surcos así, mire, ¿verdad? Pones la mano en el arado, no miras hacia atrás. Nuestro Señor Jesucristo lo utiliza para lo que es la vida cristiana. Una vez tú vienes a los pies de Cristo, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes distraerte en las cosas de esta vida, ya no puedes distraerte en lo que te ofrece el enemigo, ya no puedes distraerte en absolutamente nada. Pusiste la mano en el arado, ya no hay vuelta para mirar atrás. Tienes que caminar, dile al que está a tu lado, derechito. Ahora, ¿cómo se camina derechito? La Biblia es clara. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Puesto los ojos en ¿quién, perdón? En los líderes de la iglesia, en el pastor, en los hermanos, en las hermanitas, en los jóvenes que se portan también en las iglesias. ¿Ah? Ahí es donde yo no veo, yo no entiendo, yo digo, ay Dios mío, ¿cómo es posible? Veo unos videos y unos podcasts de personas mandando un mensaje. La mayoría de personas que se alejan del Señor terminan diciendo que se apartaron por causa de la gente. Es más, hay un comediante que comenzó a hacer comedia, es un comediante argentino, comedia sobre el grupo de alabanza. Acabo de ver un podcast donde dice que él se apartó de las iglesias, que él sigue sirviendo a Jesús y sigue sirviendo a Dios, pero que dejó de creer en la iglesia, porque la iglesia le hizo mucho daño. Y ahora empezó a hacer videos groseros y en doble sentido. Ahí donde yo me pregunto, ¿será verdaderamente la iglesia o es una excusa para el estilo de vida que quieres vivir lejos de Dios? No le echemos la culpa a la iglesia, porque la iglesia no es un museo de santos o un lugar de gente perfecta. La iglesia es un hospital, es un lugar con gente en un proceso de cambio. ¿Alguien dice amén? No hay gente perfecta, hay gente imperfecta con el deseo de ser mejor cada día, de agradar a Dios, que lucha cada día y se esfuerza cada día. En medio de sus luchas y de sus pruebas, de sus caídas y de sus fracasos, pero que siguen buscando del Señor. No echemos la culpa a la iglesia o a la gente, cuando en realidad el problema es del corazón.
y del deseo de pecar libremente, sin que nadie nos diga nada, sin que nadie nos exhorte. Por eso hay gente que se aparta, pero para ir derechitos se pone la mano en el arado y se mira a quién. ¿Qué tan difícil es entender eso, que para permanecer toda nuestra vida hasta el final del surco, que es el final de nuestra vida, qué tan difícil es entender lo que dice la palabra, que hay que poner la mirada en Jesús? ¿Por qué ustedes creen que nuestro mismo Señor nos enseña en su palabra que hay que poner la mirada en Él y no en los hombres? ¿Cómo es posible que la gente hoy todavía sigue echándole la culpa a las personas de su decadencia espiritual, que es lo que a ellos les gusta, cuando han leído: maldito el hombre que confía en el hombre? Nuestra mirada debe de estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús no falla, Cristo Jesús no nos abandona, Cristo Jesús siempre está ahí, lleno de amor, de gracia y de misericordia. ¿Me dicen amén? Ahora, no les voy a negar que hay unas iglesias bárbaras, tremendas, donde no se puede servir. Gente sin amor, gente criticona, gente cizañosa, gente que se la pasa haciendo juicios, gente que le encanta quitar la paja del ojo ajeno, pero no le gusta ver la viga que tiene. No les voy a negar que hay de esa clase de iglesias. Bueno, llamémosle sí, que se llaman iglesias, porque solamente hay una verdadera iglesia. Hay muchos grupos religiosos, pero Jesucristo nuestro Señor viene a buscar a su iglesia. Si alguien está en una iglesia donde Dios no está, es simplemente un lugar que congrega personas, pero Dios no está ahí, entonces no es su iglesia, por más que tenga el nombre de iglesia verdadera, de sana doctrina. Si Dios no está ahí, no es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque los lobos se disfrazan de ovejas. Entonces, la iglesia de Cristo es sencillo lo que debemos de ser como iglesia: por sus frutos los conoceréis. Una persona bien quitada de la pena, que no le importa nada y que viene a la iglesia y piensa que todo está bien y no hay fruto, no puedes llamarte cristiano sin fruto. No sé si me estoy explicando. Miren que no estoy hablándoles de perfección. Nuestro Señor Jesucristo nunca exigió perfección. De hecho, el libro de Hebreos dice que Él entiende que somos polvo. Y Él entiende porque en todo fue tentado. Pero hay un deseo y una necesidad y un arrepentimiento genuino en nuestros corazones por querer agradar a Dios, por querer ser mejores cada día. ¿Me dicen amén? All right. Bueno, déselo más fuerte al Señor. La labranza a menudo se combinaban en una sola operación de arar y sembrar. El grano era lanzado y esparcido desde un cesto abierto que iba siendo rellenado de un saco atado al lomo de un ¿qué? Asno. Se precisaba de alrededor de 14 kilogramos de semilla. ¿Por qué? Hectárea. Aunque los babilonios habían inventado una tosca sembradora que economizaba ¿qué? La semilla. Ahí ustedes ven el morralito, ¿verdad que sí? La bolsita. Todavía así se sigue sembrando en algunos lugares, ¿verdad que sí? Yo me recuerdo que cuando yo iba de vacaciones al rancho, me ponían a sembrar. Y les digo algo, no me gustaba sembrar. Y se daban cuenta por qué no me gustaba. Porque soy muy impaciente. A mí me gusta hacer las cosas y hacerlas ya. Entonces, como tenía tantos granitos y me decían, cuéntalos, échale no sé cuántos, 3, 4 granitos. Yo decía, de 3 a 4 granitos, ¿cuándo acabo con esta bolsa? Yo agarraba los puños y empezaba, ya acabé, ya me voy. Después se daban cuenta cuando nacía, aquí anduvo fulanito. Y la abonada ni se diga, ay Dios mío, ese sudor y todavía la sal del abono. Terrible, tremendo, ¿verdad que sí? Pero hay gente que le fascina, que le encanta y que lo disfruta. Por eso dice la palabra de Dios que hay una diversidad, pero Dios es el dador de todas las cosas. ¿Me dicen amén? Entonces, la semilla era a continuación recubierta de tierra con el arado
para que no se la comieran, ¿qué? Las aves. Si ustedes ven la parábola del sembrador, ya la hemos hablado en muchas ocasiones. Este método de sembrar subyace a la parábola del sembrador en Mateo 13, donde había un camino duro y espinoso esperando la acción del arado. El arado mismo se hacía con dos piezas largas de madera unidas en forma de T. La parte horizontal de la T se unía al yugo que estaba sobre el cuello de los animales. El yugo era simplemente una tosca barra de madera atada a través de los cuellos de un par de animales y sostenida en su lugar por dos palos verticales que descendía a cada lado del cuello y que se ataba por debajo. Los animales empleados eran ¿qué? Bueyes. Cuando ello era posible y se empleaba un toro, se ¿qué? Interesante, ¿ok? Se castraba. La ley prohibía la mezcla de animales como el buey y ¿qué? Y el asno. Posiblemente porque se habría dado un empuje desigual que habría causado sufrimiento al animal más ¿qué? Más débil, ¿verdad que sí? La norma que prohíbe la asociación de los creyentes con los... Esa es la similitud que hace la palabra de Dios. No se unan en yugo desigual. ¿A qué se refiere? No puedes poner un buey o un toro, ¿verdad? Con un asno. Uno es más fuerte que el otro. Uno va a empujar más y el otro va a quedar exhausto. No van a poder caminar juntos. No van a poder hacer el trabajo. No van a poder hacer el surco. No van a poder terminar la labor. Y eso es lo que al final de cuentas sucede cuando hay parejas que se unen con yugo desigual. No terminan. O terminan mal y fracasan, o por lo regular el creyente se descreyenta, ¿verdad? Se aparta para poder caminar de la misma manera. ¿Por qué? Porque un creyente y un no creyente nunca van a poder caminar al mismo paso. Por eso dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. A eso se refiere. Por eso la ley prohibía la mezcla de animales diferentes. ¿Ok? No era meramente exclusiva, se dio con el conocimiento del sufrimiento que tal cosa podría causar. ¿Qué produce una mala mezcla de un buey y un asno? Diga conmigo, sufrimiento. ¿Para quién? Para el más débil. ¿Qué sucede en una relación donde hay un creyente y un no creyente? Diga conmigo, sufrimiento. Siempre va a ser así, sufrimiento. Por eso existe esa prohibición hasta hoy en día. ¿Ok? La medida unitaria de la tierra vino a ser la extensión que podía ser labrada en un día por un par de bueyes. Eso lo vemos en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel 14:14 y en Isaías 5:10. En los primeros tiempos de la agricultura, el extremo aguzado del arado era un poco más que un palo en punta. Se hizo un gran adelanto cuando se pudo fundir el cobre y ponerse una hoja de cobre en la punta del arado. Un adelanto mucho mayor fue cuando los filisteos introdujeron ¿qué? El hierro o la edad de hierro. Incluso si ello significaba que los hebreos tenían que llevar sus rejas de arado y otros artículos de hierro a los filisteos para su afilado. ¿Ok? Muy interesante eso. Ahí ustedes ven otra imagen en la página 90. ¿Cómo era el arado? All right. El ciclo del cultivo, bueno, vamos a una mujer árabe era su campo con un buey y un ¿qué? Y un asno, algo prohibido en el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Pero recuerden, ¿es una qué? Un árabe, no está bajo la ley. El ciclo del cultivo de cereales comenzaba cuando llegaban las lluvias tempranas, en octubre o noviembre, y ablandaban el suelo para poder ¿qué? Trabajar. ¿Escucharon eso? ¿Lluvias qué? Tempranas. ¿Cuántos han escuchado la canción de Marco Barrientos que dice, manda lluvia temprana y tardía? ¿Usted sabía a qué se refería o nada más decía una en la mañana tempranito y una en la tarde? En Israel hay dos clases de lluvia. La lluvia temprana es un rocío nada más, el rocío de la mañana.
Es lo que nosotros vemos aquí cuando salimos en la mañanita y está el pasto mojado, que tú caminas y está mojadísimo eso. Eso lo que hacía era que ablandaba la tierra, pero luego ya venía la lluvia tardía, que era la que hacía germinar y producir la semilla que se sembraba. ¿Okay? Las lluvias persistían luego intermitente en fuertes aguaceros a lo largo del invierno. Joel le llama la lluvia temprana y la lluvia ¿qué? Tardía. Esto es la lluvia de otoño y de la primavera respectivamente. Joel 2:23. Sin lluvia el arado no podía ¿qué? Ser empleado, porque la tierra quedaba endurecida por el sol del verano. No era un trabajo placentero, por cuanto las lluvias invernales eran intensas y frías, y siempre era tentador esperar a que llegaran días más suaves, ¿ok? Y como en cada país ya sabemos las temporadas para plantar qué, etcétera. Los arados, los primitivos arados eran como ligeros, aunque eran portátiles y podían ser llevados hasta cierta distancia sobre el hombro, podían arañar la superficie de la tierra hasta una profundidad de solo 7 a 10 centímetros. La razón de que el labrador no debía mirar atrás en Lucas 9:62 no era porque pudiera torcer los surcos, más bien se debía hacer, precisaba de toda su concentración para empujar fuerte y profundizar la suficiente en la tierra. Tenía que vigar la aparición de piedras o cuantos rodados también, puesto que podría dañar una herramienta tan ligera. Aquí vemos otra clase de arado, ¿ok? En esta clase de arado ya no se trata de surcos derechos o chuecos como el arado de bueyes hecho de palo. Ahora vemos un arado que tú tienes que utilizarlo como herramienta. Un arado simple que vemos en la página 91 que puedes cargar en el hombro, pero que ya no es con la fuerza del buey que jala, o el arado fuerte de madera y más adelante con esas hojas de metal, sino que era un arado que apenas iba a abrir la superficie unos 7 a 10 centímetros. Ahí ya cambia el asunto. Ya no puedes mirar atrás, porque si miras atrás te distraes y dejas de hacer fuerza y de empujar para que el arado se clave en la tierra. Si tú dejas de hacer fuerza, ¿qué pasa? Los animales siguen caminando, pero nada más vas escribiendo en la tierra. No es como el otro arado que simplemente lo sostienes y ahí va, ahí va, ahí va. Este es tan ligero que solamente vas a poder lograr profundizar con la fuerza. Ustedes lo ven ahí, un campesino ara su campo con un arador tirado por un asno cerca de Belén. Ahora, escuchen esto. Nosotros vemos ahí el arado, cómo lo lleva, lo delgadito que es y la fuerza que se tiene que hacer para poder sacar el surco, ¿ok? Aunque su ligereza significaba que podía levantar el arado sobre el obstáculo. Ahora, ¿qué hacía el arado de madera? El arado de madera levanta las piedras, o el de hierro, pero este arado ya lo único que hace es levantarlo para saltarte la piedra, no la puedes sacar o levantar. La operación de arar se hacía en ocasiones en equipo, aportando cada granero su propio ¿qué? Arado y bueyes, hasta que se cubrían todos los campos de un pueblo. Eliseo estaba arando con otras 11 personas y 24 bueyes cuando fue llamado a su ministerio ¿qué? Profético. Los arados no se podían emplear en las laderas, cerca de los árboles o en tierras excepcionalmente duras. ¿Por qué no cerca de los árboles? ¿Qué hay cerca de los árboles? Raíces. ¿Alguna vez le ha tocado hacer una zanja donde hay raíces? Ay, Dios mío. A mí me ha tocado y a veces no salen ni con el pico ni con la pala, sacas el zozo y muy apenas, y ahí vas y luego botan y terrible. Esto es con las herramientas de hoy en día. ¿Se imaginan con un pequeño aradito ahí, manual? Terrible, ni para qué. Por eso no se araba en esos lugares.
ni en lugares de tierras duras, ni cerca de árboles. En tales casos se empleaba un ¿qué? Azadón, una herramienta parecida a una azada con una hoja en un ángulo, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Había un método alternativo de sembrar y era arar en la tierra, que se araba primero y se sembraba ¿qué? Después. Esto exigía otra pasada de arado en ángulo recto al moverse y eran demasiado lentos para el labrador. ¿Okay? Ahí ustedes ven una persona, extrema derecha, cosecha manual del trigo en los campos cerca de de Shoam, Israel. A la derecha, una mujer árabe prepara la tierra rompiendo terrones en el campo listo para sembrar. ¿Ok? Esta guijarra era lo suficiente recia como para poder ser empleada como arma. Jesús empleó una simbólica aguijada para llevar a Pablo al punto de la conversión. Dura cosa te es darte cosas contra ¿qué? Contra el aguijón. ¿Ok? El trigo se sembraba al principio, luego la cebada y seguían las otras cosechas. El mijo, las lentejas, los guisantes, los melones y pepinillos. Era necesario mantener el suelo libre de malas hierbas a golpe de azada o azadón desde diciembre hasta ¿qué? Hasta febrero. Por eso dice la palabra de Dios que si hay mala hierba en un campo, no puede dar fruto la buena semilla. Hay que ¿qué? Limpiar. Todo el tiempo mantenerse limpiando el sembradío. Y eso nos habla en nuestra vida diaria de lo que tenemos que hacer. ¿Va a nacer mala hierba en el campo de nuestro corazón? ¿Qué creen ustedes? Seguro que sí. A eso aquí le llamamos weeds, ¿verdad que sí? Ahora, cuando ustedes siembran en su jardín, le ponen tela y ponen el mulch y lo arreglan bien bonito, después de unos meses, ¿qué es lo primero que sale? Las hierbas. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Huirirearlas o arrancarlas? Arrancarlas, porque cuando las arrancas, ¿arrancas de qué? ¿De raíz o de plano las matas con líquido? Para que el líquido mate hasta la raíz. ¿Verdad que sí? Siempre se tiene que mantener limpiando para que dé mucho fruto. Lo mismo sucede con el corazón. Hay que limpiarlo y en la vida hay que limpiarse para dar mucho fruto. ¿Ok? Este era un tiempo cuando, excepto en la zona montañosa, era imposible ir a un lugar a otro debido a las lluvias. Transformaban las planicies en un fangal. Luego, al comenzar a subir la temperatura, al final de marzo y comienzos de abril, llegaban las lluvias tardías. Otra vez en Joel, estas lluvias hacían crecer ¿qué? El grano, o hacían germinar y producir. Y para fines de abril, la cebada estaba lista para la siega. Los campos estaban divididos mediante lindes y estaba permitido recoger las espigas del grano que crecía al lado de los lindes. Esto se hacía particularmente en la primavera, cuando el grano estaba todavía tierno, o los linderos, ¿verdad que sí? Los 12 discípulos de Jesús comieron de este grano aún tierno en día ¿qué? Sábado. Ahí es cuando se metieron en problemas y los fariseos les dijeron: ¿cómo es posible que permitas a tus discípulos que coman en día sábado? ¿Se recuerdan, verdad que sí? Sin embargo, los había que opinaban que incluso este recogimiento de grano podía ser considerado como trabajar en día sábado. Ahí en la página 93 nosotros tenemos un trillo hecho de madera con pedernales. Un buey o un asno lo arrastraba sobre la tierra para separar el grano ¿de qué? De la paja, ¿verdad? A eso le conocemos como la trilladora, ¿verdad? Un trillo, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Separa el grano de la paja. La cosecha. El lino era cosechado en marzo y abril, ¿verdad? Cortando las cañas con una azada o un asadón a ras de tierra. Tan pronto como terminaba, la cebada estaba lista para la siega, ¿ok? Nos vamos a ir a la página siguiente.
Ahí vemos la trilla del grano empleado, una rastra tirada por dos bueyes. ¿Sí ven la trilla, verdad? Y al hombre parado arriba de la trilla. Era como andar en patines, ¿verdad? Algo similar. Yo creo que ese trabajo sí le gustaba a la mayoría. All right, vamos adelante. Se ataba en gavillas y se cargaba sobre los lomos del asno, o se ponía en carros para ser llevada a trillar. En ocasiones el grano se arrancaba, la siega lo hacía normalmente un grupo de segadores que trabajaban juntos, pero las esquinas de los campos se dejaban ¿a quiénes? A los pobres. Recuerden que eran sembradíos colectivos, todos trabajaban juntos, ¿verdad? Pero las esquinas de los campos, eso se dejaban ahí para los pobres. O también cuando se cosechaba, se dejaban ciertas manojos tirados para que vinieran los pobres a agarrar y pudieran alimentarse de lo que quedaba en el suelo que no recogían los segadores. Así enamoraron por ahí a alguien, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ajá. Dejándole a propósito algo de comidita para que tuviera que levantar. Ustedes ya saben de quién les hablo. Bueno, vamos adelante. Por eso es que, bueno, este es un paréntesis. No es que las mujeres sean interesadas, ¿verdad? Sino que desde los asientos de la olla, una manera de enamorarlas es tener que proveerles, ¿verdad? Y eso lo vemos siempre. Yo no sé si ustedes escuchaban la plática, y ahora que tengo hijas lo entiendo. Siempre yo me recuerdo que les decían a las mujeres en la familia: búscate un buen hombre. Y la siguiente palabra después de un buen hombre, ¿qué era? Un buen proveedor, trabajador, para que te provea todo lo que necesitas. No se llama interés, sino que es provisión. Esa es la responsabilidad de todo hombre. Díganme amén los hombres. Salir a trabajar y buscar el pan de cada día. Los perezosos no tienen parte en la iglesia ni con Dios, ¿verdad que sí? El que no trabaje, dice la escritura, que no coma. A los pobres se les permitía también ir tras los segadores para recoger o espigar aquello que los segadores hubieran dejado ¿qué? Atrás. La historia de Ruth tiene este trasfondo y pudo llenar la gran falda de su manto con la que había ¿qué? Recogido. Ahora, Ruth no solamente recogió provisión para ella, sino también para ¿quién? Ese es un gran mensaje para las nueras que no les caen bien las suegras. Ok, tienes que cuidar de tu suegra. Nueras, aprendan de la historia de Ruth. Yo no sé por qué casi siempre, no siempre, pero la mayoría de veces se llevan mal las suegras con las nueras. Con los yernos es diferente. Las suegras aman a los yernos cuando son buenos. Pero si cuando se trata entre mujeres, nuera y suegra, ay Dios mío, hay unos agarrones. No era el caso de Ruth y su suegra. Ella veía y dijo: nunca te voy a dejar, siempre voy a estar ahí para ayudarte y para proveerte. Y la suegra, pues por supuesto, y estoy haciendo un pequeño paréntesis, ¿cuál es la labor de la suegra? Aconsejar bien a la nuera. ¿Sí se acuerdan del consejo que le dio? Vete allá, espéralo, deja que se haga noche. Y cuando él venga, deja que se te acurrúquense los dos. Y ya le daba consejo de cómo enamorar más al muchacho. Nueras, aprendan, la mamá conoce más al hijo, ¿ok? ¿Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, etcétera? No lo tomen como metiche, no, les está dando consejos. ¿Sí? ¿Amén? ¿O no amén? All right, bueno, vamos a cambiar de tema. El grano estaba extremadamente seco para el tiempo de la cosecha y había peligro ¿de qué? De incendio. ¿Se recuerdan cómo llamó la atención en el mensaje que prediqué a Mefiboset del siervo de David? Incendiando sus campos ¿de qué? Ajá, de cebada. Cuando la cosecha estaba ya, cuando todo eso estaba demasiado seco, era bien fácil incendiarlo, prenderle fuego. De hecho, una de las estrategias de guerra de la antigüedad
era prenderle fuego a los campos y a las murallas y a las puertas. Porque tú acabas con la materia prima o con los recursos de una ciudad y acabaste con el pueblo. La estrategia de la guerra, ¿verdad que sí? De hecho hay un libro que está bien aburrido, pero que habla acerca de eso. ¿Cómo se llama? No sé si lo han leído. Es oriental, algo de un monje, un samurái, algo así. El arte de la guerra, exactamente. El arte de la guerra es un libro aburrido, pero a los que les gusta escuchar de todo, lo único que es, los consejos que da no son nada éticos, y lo otro es simplemente cortar suministros, engaño, sé más astuto que el otro, etcétera. Pero era algo de lo que se hacía en la antigüedad. Así es como se ganaban las guerras. ¿Alguien ha leído sobre Maquiavelo? Levanten la mano los que han escuchado o leído sobre Maquiavelo. La mayoría de las narraciones o de las cosas que habla Maquiavelo era como grandes reyes y grandes reinos y príncipes ganaban guerras y utilizaban todas estas engaños y todos estos métodos para ganar guerras. Y por eso es que nosotros, cuando vemos a un engañador profesional, le decimos: ay, eres un Maquiavelo bien hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una estrategia de guerra en la antigüedad. Todo el mundo la utilizaba. ¿Okay? Vamos adelante. La trilla, la separación del grano de la paja se hacía en la era. Esta podía ser cualquier superficie dura y compacta, bien de roca, alisada, como seguramente sería la era de Ornán el Jebuseo. Eso está en Primera de Crónicas 21. O de tierra apisonada. Las eras de tierra estaban frecuentemente cubiertas de hierba y eran un sitio ideal en el que plantar una tienda. Eran conocidas como eras de ¿qué? De verano, ¿ok? La tierra se hacía en ocasiones apaleando el grano con mayales, si se trataba de pequeñas cantidades. Ruth empleó este método y lo mismo hizo Gedeón cuando empleaba para ello el fondo de la piedra del lagar. El salmista imaginaba hacer esto con sus enemigos, ¿ok? Los bueyes eran otro medio para hacer la trilla. Se tomaba una yunta de bueyes y el yugo se unía a un poste vertical plantado en medio de la era. Estos eran llevados alrededor una y otra vez por un muchacho y sus aguzadas pezuñas hacían el resto. La ley decía que no se debía poner bozal a los bueyes mientras hacían esto para que pudiesen ¿qué? Comer. No pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Ok? Vamos adelante. Ya viene ahí lo que le estoy diciendo. El significado de la raíz de la palabra hebrea para trillar es hollar, lo que proviene de esta última manera de trillar. Hollar es exactamente lo mismo. ¿Okay? En una etapa posterior se inventó el trillo, que los bueyes tiraban tras sí de manera semejante a como lo hacían con el arado. Los trillos se hacían con largas planchas de madera unidas por sus lados. En la parte inferior se hincaban pedernales y se aseguraban con brea. Este trillo se arrastraba sobre el grano acumulado hasta un grosor de medio metro y se hacía el trabajo de un modo mucho más rápido. La tecnología viene avanzando y avanzando. Eso era lo que se utilizaba en épocas bíblicas. Pero recuerden, vienen más invenciones. Viene la era de hierro, de cobre, y todo vamos a decirlo de esta manera, evolucionando. Y también con esa evolución pues vienen evolucionando las armas, ¿verdad que sí? El almacenaje. Al día siguiente el grano era medido en vasijas de barro, cocido de medidas estándar que tomaban su nombre de sus capacidades. Se ponía todo lo posible dentro de la vasija hasta que ya no cabía más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hacían las medidas en sus países? Yo no sé cómo se hacía en sus países, pero al menos en el mío y en mi estado se agarraba algo que le llamaban litro. ¿Ok? Y el litro era como si fuera una especie de galón de pintura, pero en litro, solo un litro.
y era donde traías petróleo o traías algo para, pues decía Pemex, me imagino, no sé ni qué era, la verdad. ¿Alguien se recuerda qué era lo que había ahí? Petróleo, ¿verdad que sí? Que decía Pemex ahí, era 1 litro. El caso es que ese le quitaban la parte de arriba y con ese medían el litro de maíz o de lo que fuera. Simplemente lo llenabas, le pasaban la manita y ese era 1 litro. Y así es como ya se medía. Era exactamente lo mismo, pero con estas vasijas que tenían ya su medida estándar o sus capacidades estándar, ¿ok? Luego el grano era guardado, se ponía una pequeña cantidad en vasijas de barro y cantidades mayores en un pozo seco o en una cisterna y en una estancia unida a la casa o incluso en un ¿qué? Granero. ¿Para qué? Para poder guardarlo. Había también graneros ¿qué? Públicos. Por ejemplo, cuando vino la sequía en toda la tierra y José interpreta el sueño, ¿qué es lo que hizo? Graneros, ¿para qué? Para guardar la semilla, el grano, ¿verdad? Valga la redundancia, y poder tener la provisión necesaria. Había varias maneras de mantener los granos almacenados a salvo de las plagas. Los almacenes se construían de ladrillo con gruesas paredes y la única entrada era por medio de un orificio en la parte superior del edificio. Los interiores estaban revocados con cal. Se empleaban almacenes así para facilitar un lagar central para recibir las ofrendas que sustentaban el ministerio. Se tenía que aportar una 10ª parte del producto de la tierra, los frutos y las cosechas. ¿Ok? Se preparaba. En los países de ustedes todavía se sigue, en los pueblos, yo en mi país todavía sigue utilizando la cal. Es algo que se utiliza mucho, ¿verdad que sí? Vuelvo y le repito, la agricultura y todo esto muchos de estos métodos se siguen utilizando hasta hoy en día. No hay conocimiento de que se emplearan fertilizantes para los cultivos de cereales, aunque sí se empleaban estiércol para otros cultivos. Ahora, el estiércol o los desperdicios todavía se siguen usando. Una de las más grandes civilizaciones que han existido, y no sé, pues yo voy a hablar de la de mi país, ¿verdad? Pero es los aztecas. Ellos tenían un lugar de desecho y luego ese lugar de desecho utilizaban eso, estiércol de animales o de lo que fuera, para utilizarlo a manera de abono. E incluso ellos tenían sus desagües en donde iban todos los desechos. Era una de las civilizaciones más limpias. De hecho, ellos se lavaban los dientes con mentas y procuraban emblanquecerlos más que como llegaron los europeos en la conquista. ¿Se imaginan esos europeos sin lavarse los dientes, con los dientes todos podridos, todos amarillos, feos, sin bañarse? Pues acá de este lado, decimos, de este lado el charco era totalmente diferente. Se bañaban casi todos los días. Había ríos, había lagos. Las civilizaciones más limpias estaban de este lado. Por eso les decía la última vez que los mejores perfumes están de aquel lado, porque todavía de aquel lado se acostumbra a bañarse cada 4, cada 5 días. Eso es lo normal, ¿verdad? Cuando para nosotros aguantar 4 o 5 días es lo peor que puede haber. Yo no sé si ustedes lo han tratado, que fueron a la calle, anduvieron sudando, especialmente en el verano, llegan bien cansados después de andar caminando en el parque, qué sé yo, y se sienten hasta pegajosos, se acuestan, ay, me da una pereza bañarme, y se tienen que levantar porque no pueden dormir, ¿verdad? Imagínense en aquel momento, ¿ok? Entonces, fertilizantes, ¿verdad? En lugar de esto se daba un reposo a la tierra cada año, séptimo o qué, o sabático. Cada 7 años se daba un descanso en donde no se sembraba. En la actualidad se sigue dando ese descanso, pero con diferentes siembras, ¿verdad que sí? Si sembraste tales cosas este año, lo que sea, le cambias y siembras ahora otra cosa. ¿Para qué? Para que los nutrientes de la tierra tengan un descanso, ¿ok? Lo que creciera de suyo en el año séptimo era propiedad de ¿quiénes? De los pobres. Esta ley no fue observada en los primeros tiempos de la monarquía y el cronista vio el exilio como la forma de dar a la tierra sus sábados de reposo, de que había sido ¿qué?
privada. A mí me gustaría hacer un paréntesis aquí y es referente al reposo. Si aún la tierra necesita reposo, ¿cuánto más necesitamos nosotros de un buen reposo? En ocasiones el exceso de trabajo, no en ocasiones, la mayoría de ocasiones el exceso de trabajo es lo que tiene a la gente hoy en día estresada, a veces con ataques de pánico, y a veces hasta con ansiedad. Hay un video que dice: estoy cansado, soldado, estoy cansado. A veces así me siento yo, que digo: mi Señor, estoy cansado, soldada, estoy cansado, necesito un descanso. Y ya cuando tú te sientes así, mira, mejor date un descanso, porque si no solamente problemas vas a tener. Pero también no abuses del descanso, porque también la pereza es mala. Veramente desocupada, taller del diablo. ¿Ok? El aventado. Vamos a ver qué es el aventado. ¿Ok? En la página 96 y 97. Al caer la tarde, cuando soplaba la brisa, se apilaba el grano y la paja ya desprendidos en un gran montón en el centro de la era para aventar. Para esto el agricultor empleaba un instrumento de 5 puntas. Eso todavía lo usamos hoy, ¿verdad? Que sí, se usa mucho para el moch, ¿verdad? Hoy en día, ¿ok? Y otro que era una especie de pala de aventar. Al principio se empleaba el bieldo, hundiéndolo en la pila y echando la mezcla del grano y paja al aire. El grano más pesado caía ¿dónde? Al suelo, mientras que la paja era ¿qué? Arrastrada por el viento. Y así es como separaban el grano de la paja. La aventabas al aire, bendito Dios que el aire soplaba y Dios ayudaba haciendo la labor a través del aire, de llevarse la paja y caía el grano. ¿Verdad que sí? Hoy los medios pues son un poco, no, muy diferentes, ¿ok? Para separarlos. Cuando lo que quedaba era demasiado poco para poder ser recogido con el bieldo, se empleaba la pala. Si no había viento, era posible para aventar pequeñas cantidades, generarlo agitado. Una pieza de tapicería al tamo era recogido y empleado para encender los fogones domésticos. La paja era guardada para alimento de los animales. ¿Ok? Luego el grano tenía que ser limpiado, cribándolo. Los granos de trigo y cebada estaban mezclados con todo tipo de impurezas de la era. Ustedes ya saben lo que se hace. Para que lo entendamos mejor, ahorita todavía se limpian los frijoles o ya no, los que venden en Walmart, o ya vienen limpios. ¿Todavía se limpian? ¿Algunos? Ok. Bueno, en mi país, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿verdad? Mi mamá me ponía a limpiar los frijoles. Yo decía: ¿pero qué les limpias? Ya cuando lo hacía bien seguido ya me daba cuenta por qué. O cuando mordía una piedrecita ya me daba cuenta por qué. O cuando era perezoso y aventaba todo ahí y resulta de que al que le salía la piedra era a mí. Estás masticando bien rico y de repente ¡ah! Antes no se nos iban los dientes, ¿verdad que sí? Con todo eso. Pero ¿qué se acostumbraba? Tú empezabas a separar. Quitaba las impurezas, los granos que no servían de los frijolitos, quitaba las piedras. Pues así se hacía con los granos, ¿verdad? Para poderlos almacenar, pero ya limpios, ¿ok? Todo era puesto en grandes cribas que dejaban pasar el grano, pero que dejaban la mayor parte de las impurezas dentro, ¿ok? Una especie de coladores, ¿verdad? También era necesario en este momento eliminar todos los granos de cizaña. La cizaña aparece en la parábola de su nombre en el Nuevo Testamento. Parece idéntica al trigo hasta que el grano madura, cuando se vuelve negra en lugar de ¿qué? De amarilla. Entonces, ¿cuáles hay que sacar? Todas las semillitas negras van para afuera porque son cizaña, ¿okay? Solamente quedan las amarillitas que son el trigo. Y ahí sí podías distinguirlos. Por eso dice: mientras están sin dar su fruto, todavía no ves qué fruto es, que no puedes arrancarla, porque son tan similares las plantas que quizá queriendo arrancar el trigo, queriendo arrancar la cizaña, arranques también el trigo. La mejor manera de separar el trigo de la cizaña es
Cuando se dio el fruto y cuando ya está haciendo esta limpieza y esta purificación. Ustedes saben que esta limpieza y esta purificación la va a hacer el Señor, ¿verdad? Va a separar. Cuando lleguemos a la ganadería, vamos a entender qué significa poner a las ovejitas o los corderos a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y la manera en que se hacía. Es una forma de hacerse interesantísima, solo con una señal, ¿ok? Los granos de la cizaña son amargos y provocan ¿qué? Náuseas y envenenamientos si se ingieren. ¿Cómo son los cizañosos? Amargos y venenosos. ¿Por qué creen que se les llama así a la gente cizañosa? Mira tú cómo eres cizañoso. No crean que por otra cosa. Están llenos de veneno, ¿verdad que sí? Y amargos en su trato con los demás. ¿Han conocido gente cizañosa o no? ¿Verdad que no se soporta? Puro veneno, 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 poniendo mal a medio mundo. Hablan con uno y le hablan mal de uno, hablan con otro y le hablan mal de otro. El caso es que cada conversación es para hablar mal de alguien y envenenar el corazón de alguien. Dile al que está a tu lado: sé trigo, no cizaña. ¿Me dicen amén? La imagen de la separación de lo bueno y de lo malo se empleó como imagen de lo que Dios hará al juzgar ¿a quién? A la gente. Separar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Todo este proceso fue utilizado por Juan el Bautista para ilustrar la obra de Jesús. Cuando Jesús dijo que Satanás quería zarandear a Pedro como a ¿qué? Como a trigo, en Lucas 22:31. Es posible que hiciera referencia al zarandeo físico de la criba. Una vez terminada esta parte del trabajo, el agricultor se quedaba generalmente con el grano por la noche, acampando con la era para cerciorarse de que no le robaran o le robaran ¿qué? El grano. Zarandearse como el trigo, ¿ok? Hortalizas y otros cultivos, página 98. El lino se cultivaba para conseguir su fibra. Los espías que fueron a Jericó en la época de Josué se escondieron bajo unos manojos ¿de qué? De lino puestos a secar en el terrado de una casa. El lino se hilaba, ya lo hemos visto cuando iniciamos, ¿ok? Nos vamos a saltar eso. Los pepinillos, melones, puerros, cebollas y ajo eran probablemente importados ¿de dónde? De Egipto. ¿Alguien vio la civilización griega? Documentales de Grecia, cómo se formó el imperio griego. ¿Sí sabían que eran colonias, verdad que sí? Cómo pelearon en contra de los persas, los medos persas. Batallas en la tierra cuando vinieron a invadir. La última batalla la ganaron en embarcaciones más ligeras en el mar. ¿Sí lo vieron, verdad que sí? Todo eso. Bueno, pues desde ese entonces y en todos los tiempos bíblicos había ciertas ciudades que se caracterizaban por el intercambio de mercancías, fueran telas, fueran granos, fueran lo que fuera. Ya se traían diferentes productos de diferentes lugares, ya fuera por tierra o por mar, ¿ok? Vamos adelante entonces. Y se cultivaban muchas plantas para consumir sus hojas: la malva, la acedera y la alcachofa, las alubias y las lentejas se empleaban para espesar los cocidos. Los viñedos, ¿ok? Según Génesis 9:20, Noé fue el primero en cultivar la vid tras el ¿qué? Tras el diluvio. ¿Y fue bueno o malo? No fue muy bueno, ¿verdad? Porque se puso borracho hasta no saber de él. ¿Cuántos días? No sabemos, ¿verdad? El caso es que duró muchos días ahí, ¿verdad? Consumiendo el fruto de la vid. A un nivel personal, cada judío anhelaba tener su propia ¿qué? Vid. De hecho, en aquel momento se bendecía el fruto de la vid porque Dios es el proveedor de. Recuerden que no hay agua potable, el agua es escasa, etcétera. Esta se cultivaba en una alambrera o enrejado alrededor de su casa y proveía de sombra durante el cálido ¿qué?
verano. Eso está en Primera de Reyes 4:25. La posesión de una vid era parte de la vida sedentaria y por ello era rechazada por los recabitas que querían testificar de la vida nómada. Era muy económico para un pueblo invertir en su propio viñedo, pero en los lugares de buenos caldos, las pequeñas viñas eran compradas por terratenientes forasteros y los pequeños agricultores vinieron a ser arrendatarios recibiendo un porcentaje de su producción como pago. Nosotros tenemos algunas parábolas referentes a eso, ¿verdad que sí? De los cuidadores de las viñas. No nos vamos a detener porque eso lo vimos ya en las parábolas de Jesús. Plantando una viña, Isaías 5:1 al 2, 1 y 2. El proceso de plantar una viña. Tenía mi amado una viña en una ladera ¿qué? Fértil. La había cercado y despedregado. Entonces hay que cercar, hay que despedregar y luego plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en medio de ella un ¿qué? Un lagar. Cuando va a Walmart, ¿usted ha analizado lo que viene en la bolsita de las uvas? ¿O nada más agarra ahí de repente una y se le echa a la boca? ¿Cuántos comen uvas en sus casas? Levante la mano. ¿Sí ha sacado lo que hay? Lo que trae esa bolsita es un racimo de uva. No sé si le ha prestado atención, pero la próxima vez que vaya a Walmart, agarre una bolsita, ábrala y sáquela. Literalmente, cada bolsita trae un racimo de uvas. ¿Vamos bien hasta ahí? La viña estaba situada en una ladera donde había buen desagüe y donde las vides podían tener abundancia ¿de qué? De sol. La tierra era primero dispuesta en terrazas, empleando para ello las piedras de que estaba lleno el terreno, lo que a la vez constituía una manera de conservar la tierra durante la intensa ¿qué? Lluvia. Es decir, una especie de retaining wall, ¿verdad que sí? El terreno era a continuación rodeado de una pared y de un foso, sirviéndose de la tierra sacada del foso para hacer la base de la pared. Encima de la pared se ponía una cerca de espinos para mantener fuera ¿a quiénes? A los animales silvestres que podían causar daño a la viña. Una torre de vigilancia improvista en una colina en terraza cerca del pueblo montañoso de Belén. ¿Okay? Y ahí ven ustedes la cosecha de las uvas. La torre de vigilancia en la colina permite al agricultor proteger sus campos durante el tiempo de la cosecha. ¿Ok? Dato curioso. Mire lo que dice ahí. El Salmo 80, 12 y 13 menciona a personas que podrían merodear por los viñedos para robar ¿qué? Sus frutos. Aunque la ley permitía recoger uvas siempre y cuando no fueran llevadas ¿en dónde? En un recipiente. ¿Debido a qué? A la cantidad. El suelo era preparado a golpes de azadón. Finalmente se construyó una torre de vigilancia que servía como resistencia de verano un lugar en el que la familia residía durante el verano mientras se efectuaba la vendimia. No se trataba de una construcción barata. Jesús contó una vez una historia acerca de un hombre que se quedó sin dinero durante la construcción de una ¿qué? Torre. ¿Qué se imaginaba con esa torre de Jesús? Es una torre de vigilancia. Nosotros en la página 99 vemos una torre de vigilancia improvisada en una colina. Está hecha de palos, de telas y con un techo meramente de ramas. Pero luego a la torre a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo, cuando habló que se quedó sin dinero al edificar una torre de vigilancia, la vemos en la página 100. ¿Hecha de qué? De piedras. Hacer una torre de vigilancia no era nada barato, al contrario, era costoso.
¿Ok? Vamos adelante. Algunas variedades se dejaban que se extendieran sobre el suelo, pero otras eran sostenidas por toscos enrejados de cañas. Una vez que la vid crecía, se podaba con una pequeña hoz de podadera durante los meses de invierno para eliminar las ramas débiles, rotas o enfermas, para que la vid produjera las mejores uvas posibles. Este proceso era conocido como limpiar, ¿qué? La vid. Es lo que nosotros conocemos como podar. Nosotros somos podados o limpiados mediante las enseñanzas que Jesús nos ha dado. ¿Qué es lo que nos poda a nosotros para que demos el mejor fruto? Diga conmigo, las enseñanzas de Jesús. Dígalo más fuerte, las enseñanzas de Jesús. Ahora, los buenos pámpanos que no están produciendo mucho son ¿qué? Quitados del suelo y puestos en una mejor posición, más favorable para la producción de buen fruto. Porque todo pámpano que no da ¿qué? Buen fruto. ¿Qué se supone que haga la vida cristiana? ¿Y cómo va a venir el buen fruto? Podados por Jesús. ¿Qué es lo que nos poda? Las enseñanzas de Jesús. Mientras la gente o nosotros cada día no estemos expuestos a la palabra de Dios, no vamos a dar mejor fruto cada día. ¿Por qué? Porque mientras más nos exponemos a su palabra, más somos cambiados, renovados y podados. La vendimia comienza en julio y dura ¿hasta qué? Hasta septiembre. Todo el pueblo puede ir a los viñedos, debido a que se trata de un trabajo que tiene que llevarse a cabo ¿con qué? Con rapidez. ¿Ok? Cada participante en la vendimia llevaba grandes cestos donde se ponían las uvas, y algunas uvas se comían frescas y se prensaban para conseguir jugo de uva fresco. El copero, en la interpretación del sueño que le dio José, exprimía un racimo de uvas en la copa ¿de qué? De Faraón. El jugo de uvas frescos se empleaba como ¿qué? Dato curioso, como laxante. Por eso es que cuando va al doctor y tiene una enfermedad estomacal, ¿qué le recomienda el doctor? Tómate un juguito de uva o de qué otro? Cranberry, ¿verdad que sí? Pero 100% natural. ¿Ok? Algo del jugo se convertía también en vino, conocido como ¿qué? Como mosto. Y ahí ustedes tienen un viñedo, pisoteando los niños las uvas. Yo creo que sería una buena experiencia llevar a nuestros hijos a que pisen uvas, ¿verdad que sí? Aún mismo nosotros como adultos. Porque en la página que sigue vamos a ver una imagen donde lo hacían los adultos en tiempos antiguos. Yo espero que se hayan lavado bien los pies esos niños. ¿Verdad? O en tiempos antiguos, ¿se imagina estarte tomando un juguito fresco de uva y luego verle los pies llenos de tierra y de polvo al que estaba ahí, ¿no? Otras uvas eran sacadas para conseguir ¿qué? Pasas, cuando se dejaban ¿qué? Secar. Se tendía en un rincón de la viña y se volvía a diario rociándolas con aceite de oliva. David recibió grandes cantidades de uvas pasas en varias ocasiones, porque era un alimento ¿qué? Normal. Había demasiada uva para poderla secar toda como pasas. La mayor parte de ellas se prensaba para conseguir ¿qué? El jugo. El lagar era una cisterna tallada en una roca con un orificio de salida al fondo. El jugo salía por el orificio recogiéndose en una tina o en otros recipientes. Varias personas a la vez subían al lagar y pisaban las uvas con grandes rijas y regocijo. Si yo estuviera en un lagar, o los tuviera unos 5 de ustedes en un lagar, les pondría remolineando, ¿verdad? Júbilo, música, danza, y ahora sí a zapatearle, muchacho, para sacar juguito fresco. ¿Ok?
Por eso era símbolo de regocijo y de gozo, ¿verdad? La primera parte de Isaías 65:8, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Puede haber formado parte de alguno de los cánticos que se cantaban durante la vendimia. Ahí ustedes tienen en la imagen, la ilustración muestra un antiguo método de hollar las uvas en un lagar. Los hombres se sujetaban de las cuerdas para mantener el equilibrio. La vendimia era un tipo de celebración. Veas el jugo de las uvas saliendo por los tubos. Sí lo puede ver, ¿verdad que sí? Por eso me gusta un montón este libro, porque te da las imágenes y ya tú puedes imaginarte, no imaginarte, sino ver bien cómo era el asunto, ¿ok? Vamos a ir, déjame ver si nos da el tiempo, ¿ok? A la elaboración del vino. Y yo creo que la persona de la próxima clase va a tener que ayudarnos con lo demás. ¿Okay? La elaboración del vino, ¿ok? El jugo de la uva se dejaba durante 6 semanas en los recipientes donde había sido recogido. No estoy dando ideas, nada más estoy dando información. ¿Ok? No vaya a ir hoy a Walmart, machaca las uvas, le saca el jugo y luego lo deja. ¿Cuántas semanas? Yo no sé cuánto lo van a hacer en esta próxima semana. Casi les aseguro que no van a hacer la tarea de ver documentales, pero este ejercicio sí lo van a querer hacer. Se saca el jugo y se deja ¿cuántas semanas? 6 semanas en los recipientes donde había sido recogido, donde ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Se fermentaba. En el fondo de estos recipientes se formaba un sedimento conocido como heces. Entonces se decantaba gentilmente a unas jarras sin remover el ¿qué? El sedimento. ¿Okay? Las jarras eran selladas ¿con qué? Con arcilla, pero había un pequeño orificio cerca de la asa que permitía la salida de los gases que se liberaban durante el resto de la fermentación. Entonces, todos los sedimentos, todo lo que quedaba en esas 6 semanas, ahí se quedaba. Se vaciaba con cuidado en otra jarra, ¿ok? Y esa jarra tenía que tener un huequito para que salieran todos los gases durante el proceso de la. Veo a unos bien atentos. Ok, después de ahí, ¿qué pasaba? Ok. Cuando el proceso quedaba terminado, se cerraba el agujero con un poco de arcilla húmeda y se ponía el nombre o sello del dueño en la arcilla. Era posible poner el vino en cueros de cabra, pero si un cuero viejo no se expandía para dar sitio a los gases, reventaba y se perdía el vino. A eso le llama nuestro Señor Jesús como odres, ¿verdad que sí? No se pone vino nuevo en odres viejos, porque ¿qué va a hacer? Va a explotar, se va a reventar. Los odres son cueros, ¿verdad que sí? Bolsas de cuero. Se reventaba y se perdía. Esto es a lo que expone Jesús en la ilustración en Mateo 9:17. En los tiempos del Nuevo Testamento se importaban vinos a Judea desde todas partes del mundo ¿qué? Mediterráneo. Miren lo que estoy diciendo, vinos, no licores. Un whisky, un vodka, todo eso que usted conoce como licores, ese tiene un 40%, 40 y pico por ciento de alcohol. Un tequila es como si usted estuviera ingiriendo alcohol de la botella, de la que venden en la farmacia. ¿Ok? Estamos hablando de vinos, no de licores. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos adelante. Los ricos tenían bodegas en sus casas y guardaban el vino en jarras estrechas llamadas ¿qué? Ánforas. ¿Ok? Los aguzados extremos se enterraban en el suelo para mantener en fresco ¿qué? El vino. El vino también se conseguía de dátiles, granadas, manzanas y ¿qué?
y grano. El vino conseguido de grano es probablemente lo que en la Biblia se conoce como sidra, ¿ok? Entonces, el vino de grano se llama sidra. Había varios usos del vino, además del evidente. Se empleaba como desinfectante para limpiar heridas antes de cubrirlas, del terapéutico aceite de oliva. El vino barato, el vino del soldado, producido antes de terminar la fermentación en jarras de tierra cocida y mezclaba con mirra o hiel para aminorar ¿qué? El dolor, ¿ok? El simbolismo de la vid tenía una gran importancia en la religión de Israel. Se empleaba como símbolo de la vida religiosa misma de Israel, la vida religiosa de Israel. Y con frecuencia una talla de un racimo de uvas adornaba el exterior de una ¿qué? Sinagoga a la entrada. El simbolismo se basaba en el pasaje del Salmo 80 y de Isaías 5, donde Israel es la vid de ¿quién? De Dios. Y hasta el día de hoy lo mismo se dice a los cristianos. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. El Padre es el labrador, nosotros somos los pámpanos, ¿verdad que sí? Y se nos hace el mismo simbolismo. Jesús era la vid verdadera como cumplimiento de todo lo que Israel hubiera debido ser para Dios. La vid era también importante, ¿por qué? Porque daba enseñanzas acerca del uso correcto e incorrecto. El vino era una de las buenas cosas que Dios había dado, y como tal debería de ser devuelto en acción de ¿qué? De gracias. Si un agricultor vivía demasiado lejos del santuario central para poder entregar el diezmo del vino, este debía ser vendido y su precio empleado en comprar algo mediante lo que rendir gracias a Dios. Sin embargo, se debía hacer abstención del vino con propósitos que disciplinarios. Un nazareo no tomaba en absoluto del fruto de ¿qué? De la vid. ¿Se recuerdan del voto nazareo del que hablamos la semana pasada? Juan el Bautista no bebía ni vino ni sidra. ¿Qué es la sidra? Exactamente, ¿ok? Y estaba prohibido a los sacerdotes cuando debían ministrar delante del Señor beber ¿qué? Vino. El vino podía ser usado para bien o para mal. Y ahí ustedes tienen las citas. Lo que está condenado en la Biblia son los excesos de conducta que van con el exceso del vino y no el beber en sí. El exceso y la conducta que trae ¿qué? El exceso. Hasta el Nuevo Testamento lo que sigue siendo condenado es ¿qué? La borrachera, la embriaguez, ¿verdad que sí? La cubierta de esta lámpara de aceite romana muestra a dos hombres pisando uvas. Nos quedamos en el cultivo de la aceituna, ¿ok? Después el olivo, el aceite de olivo. Vamos a ver árboles ahí. Vamos a ver el molino del aceite, impresionante, especialmente el de la página 110. Luego la higuera, ¿ok? Que también es muy importante en la Biblia. Y por último el sicómoro. Pero ahí le vamos a parar hasta hoy en lo que es la agricultura, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quién dijo yo?